Bienvenidos al podcast de Andrea Holm. En este episodio me acompaña Roberto Riego Álvarez, instructor y fundador de Servicios Caninos, un centro en Cantabria que se dedica a la educación y modificación de conducta canina. Allí trabajan con todo tipo de perros, incluso con razas consideradas potencialmente peligrosas, y colaboran muy de cerca con cuerpos de seguridad. La idea de esta charla es hablar sobre el comportamiento de los perros, pero también sobre lo que eso dice de nosotros. Cómo guiamos, cómo corregimos, cómo influye nuestra energía. Vamos a tocar temas como el liderazgo, las emociones y los paralelos que existen entre educar a un perro, a un niño o a uno mismo. Es una primera conversación para abrir temas e ideas. Más adelante vendrá una segunda parte donde entraremos un poco más en técnicas y casos concretos. Vamos allá. A mí siempre me han gustado los perros, ¿vale? Desde niño, ya en el colegio, pues un colegio un poco así alternativo. Teníamos huerta, teníamos gallinas, bueno, teníamos bastantes animales. Y teníamos también perros, ¿vale? Entonces yo ahí siempre me ocupaba, bueno, en general de las gallinas y de todos los animales, siempre me ha gustado, pero luego los perros también, pues les llevaba galletas para hacer algunos ejercicios con la perruca y demás. Eso en la escuela. Eso en el colegio, ¿vale? Siempre me gustó. Y luego yo de niño iba a un club deportivo que tenía justo al lado un centro canino, ¿vale? Entonces uno de los veranos pues yo combinaba el deporte con ir al centro canino, sacarles ahí algunos perros, me empezaron a enseñar, bueno, pues a enseñarle algunos ejercicios a los perrucos y demás. Y me gustó y ya cambié un poco mi formación tradicional, vamos a decir. Fui donde mi madre, le dije, yo este año quiero aprender a adiestrar. ¿Tu madre está a Bu- favor? Bueno, a mi madre casi la da un poco mal. Mi padre ya sí que hizo cruz y raya, pero bueno, mi madre sí me apoyó en esto, porque luego había escuelas de formación. Yo cuando esto estamos hablando tenía 16 años, recién cumplidos. De hecho, yo cumplo en diciembre. Y el primer curso que yo hice fue en enero, ¿vale? O sea, tenía los 16 años recién cumplidos. Y ahí sí, porque ya eran centros de formación fuera, en Barcelona, cuando aquello, tú a día de hoy te puedes formar en muchos sitios. De hecho, nosotros somos un centro de formación oficial, pero cuando aquello había dos en toda España, Madrid o Barcelona. Y yo fui a Barcelona. Y ahí sí mi madre sí me apoyó bastante y demás, ¿vale? De hecho, si no, no me dedicaría a ello, ¿Y cómo era probablemente. esa formación? ¿Hay ciertas escuelas de cómo formaros o...? A ver, cuando aquello era muy diferente. A día de hoy ya hay una parte teórica y una parte científica, cuando aquello era otra cosa. ¿Vale? Estamos hablando hace, pues en el año 98, estamos hablando hace 27 años. Era totalmente diferente. Era muy práctico, era muy sacando perros, haciendo ejercicios, no estaba, digamos, nada arreglado. A día de hoy todavía está muy poco arreglado, pero bueno, ya hay algo. Pero cuando aquello no había teorías, no había conceptos de bases de aprendizaje, ni... De hecho, yo aprendí de una forma y con el paso del tiempo me he ido reciclando y claro, yo a día de hoy soy formador de formadores, entonces bueno, pues toda esa parte teórica, todo eso lo has ido cogiendo hace años, pero con el paso del tiempo. ¿Cómo dirías que es tu manera de formar? Porque, por ejemplo, estoy leyendo muchos libros de eso y hay unos que son más de la Ujú. energía de alfa, por ejemplo, o reforzar, Reforzando. sí, con positivo. O ¿cuál dirías es tu visión de adiestrar? Yo creo que es una combinación. Quiero decir, a mí no me gustan los extremos, ni considero, o sea, yo considero que al final tenemos que adaptarnos también al entorno, a su dueño, o sea, hay muchos factores que influyen en el comportamiento, igual que nos pasa a las personas. Entonces,
yo lo que hago es adaptarme al individuo, ¿vale? Al individuo, en este caso canino, pero también a los individuos humanos que tienen alrededor, al entorno en el que convive, a las capacidades, a los recursos que se tienen. No es lo mismo una persona que vive en una casa con un terreno y dispone además de 3 horas para su perro todos los días, que una persona que vive en un piso dispone de 1 hora para su perro y encima pues ha cogido un perro con un nivel de energía alto. Bueno, de hecho muchas veces trabajamos un poco contracorriente. Quiero decir, hay situaciones donde realmente ese perro lo mejor sería que estuviese en otro entorno. Yeah. En otro entorno, con otro dueño y demás, pero bueno, yo considero que también mi trabajo es intentar conseguir que en ese entorno, con ese dueño y ese perfil de perro, ambos convivan de una forma más correcta e intentemos que el dueño pues dé un poco más de sí, que el perro modifique ciertos comportamientos, o seamos, pues si es un perro muy enérgico, pues hagamos que empiece a estar en estados emocionales más calmados, que todo que aprenda a estar más relajado y autocontrolar más esa impulsividad y esa energía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que adaptar un poco también. Positivo, no positivo, alfa o no alfa, depende del individuo, un poco del individuo y de la situación. En lo que sí que creo es que es muy importante las normas y los límites. Y sí es importante reforzar, ¿vale? Pero no reforzar por reforzar, ni pasarme el día dando salchichas al perro independientemente de que lo haga bien, lo haga mal, ¿vale? O Yeah. sea, eso sí. Y luego, pues el castigo. El castigo, aunque parece que últimamente esta palabra no se puede utilizar, ¿no? Castigo, uy. Utilizamos corrección, he Sí, visto. eso es, Pero es lo mismo, pero al más o final es un menos. castigo, o sea, quiero decir, de hecho la parte científica se basa en refuerzos y castigos, refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo, o sea, quiero decir, nos puede gustar más o menos, pero es así. Luego hay formas y formas de castigar, o sea, sí, la cuestión es en tener criterio, ¿no? Es como las herramientas, y aquí ya se abre un debate. Las herramientas, yo las herramientas creo que no son malas, pero no son malas como todo, bien utilizadas, con criterio, sin egos, sin enfados, o sea, vale que muchas veces lo que cuesta es esto. Yo soy el primero que las herramientas no tengo nada en contra de ello y hay veces que me tengo que ir de un parque porque estoy viendo cómo se está utilizando una herramienta y me tengo que ir directamente, Yeah. ¿vale? Y eso que no tengo nada en contra, pero sí en el mal uso, Yeah. ¿vale? ¿Y tú crees que estás enseñando a cambiar el comportamiento más del perro o del humano, el dueño del perro? Bueno, intento ambos, quiero decir, porque al final muchas veces nosotros estamos equivocados. Los humanos, los propietarios, muchas veces enfocamos las cosas como no debemos o creemos, pensamos desde el prisma humano, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que por dar muchos besos a nuestro perro, dejarle subirse al sofá y comprarle un exceso de juguetes, estamos cubriendo sus necesidades y el perro va a ser más feliz. Y ni mucho menos, o sea, quiero Ni decir con que... perros ni con personas. Bueno, yo creo que tampoco, sí. Al final el exceso de permisismo, el exceso de sobreprotección y demás, pues es un problema en perro y en humano. Yeah. De hecho, cada vez hay más problemas de conducta en perros y cada vez hay más problemas de conducta en humanos. O sea, quiero decir, eh, los humanos, niños y no tan niños, gestionan cada vez peor las frustraciones, gestionan peor el tener el que esforzarse, el tener que... Y al final, bueno, pues todo viene un poco de las bases de cómo hemos ido aprendiendo a hacer las cosas y también yo creo que la sociedad en la que actual, ¿Tú la sientes que inmediatez. lo ves más claro porque lo ves en los perros? Es un poco como un profesor en una escuela que tiene los niños y es como ves muy claramente año tras año
el cambio de comportamiento en general de los niños, como estamos llegando a ser demasiado flexibles. Y por ejemplo, los perros es como un niño, pero al base. Si estamos haciendo muy flexibles con los perros, luego con los niños y luego con nosotros mismos. Sí, 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 sí se nota. Se va notando bueno, pues somos muy permisivos. Al final, luego se nota un cambio que ha habido en unos años. Bueno, aparte de que desde la pandemia ha habido un boom. O sea, Ya. quiero decir que haya habido un cambio, ha incrementado mucho el volumen de perros y demás. Y luego ha habido un perfil de propietario nuevo, que es parejas jóvenes que antes igual de animarse a convivir o más que convivir a tener hijos y demás, digamos que dan un paso previo por ver y demás, o simplemente que coincide, oye, pues estamos una pareja, estamos juntos, nos vamos a vivir juntos, venga, pues porque no tenemos un perruco, ¿no? Y es un perfil también que igual hace 10 o 15 años no le había tanto, y ahora lo hay mucho. Y luego sí, la tendencia pues, a proteger por demás, a un exceso de mimo, un exceso... Y cuidado, con esto no quiero decir que cubrir las necesidades afectivas del perro no sea bueno, pero una cosa es cubrir las necesidades afectivas y otra cosa es que hay perros que ya hasta rechazan las caricias de los dueños, porque es Ya. que ya si pudiese hablar diría, oye, ya. Es los niños también, ¿eh? Es- tengo curiosidad porque tú tienes hijos Sí, sí, sí. y tú empezaste con esto con 16 años. Ujú. Entonces, es como de alguna manera tú has sido educar. Entonces, Sí, podría decirse así. hubo momentos que tú empezaste a hacer algo con tus hijos y pensabas, eso lo he visto con los perros, o ves que en ti te afectaba la manera de educar a tus hijos. Bueno, yo creo que sin querer sí. Yo creo que sí, porque al final, bueno, pues si yo estoy acostumbrado en el día a día a actuar o hacer de una determinada forma, pues porque en el día a día yo me paso 10, 12 horas dando clases, educando perros, explicando de educación y de comportamiento a sus dueños y demás, a la hora de educar a mis hijos, pues un poco en esa línea, ¿no? Aparte de que las bases de aprendizaje con sus matices y demás, pero lo que son las bases del aprendizaje son las mismas. O sea, quiero decir, de hecho yo libros de psicología que me leo son de humano, no son de, bueno, puede haber algunos de perro, pero realmente la mayoría son de humano, ¿no? Y las bases de aprendizaje y todos los experimentos que se hacen y demás, bueno, de hecho, la mayoría se hacen palomas, ratas, y luego esto está aplicado al comportamiento humano y al comportamiento animal paralelamente, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchas cosas que se enlazan. Somos animales, sí, Eso es, sí, todos. eso es. Diferencias, bueno, pues que a un niño le puedes explicar, que a veces hasta explicamos demasiado. O sea, quiero decir, al final un exceso de explicación e información tampoco es bueno. Pero bueno, quiero decir que al final una diferencia es yo al perro le tengo que hacer entender que se tiene que quedar ahí quieto de una determinada forma o que tiene que estar tranquilo y se lo tengo que explicar de una determinada forma porque no le puedo decir como a un niño, oye, Juanito, quédate ahí quieto tranquilamente, estate ahí un ratito, estudia y luego ya nos vamos al parque a jugar. ¿Vale? O Entiende sea, mejor el niño que el perro, dices. bueno, tengo la capacidad de comunicarme con él y si las bases de aprendizaje y cómo educamos al niño está bien hecho, por supuesto. Al final el problema es en que no somos constantes, no somos metódicos, que luego, bueno, pues vienen las frustraciones también por parte del adulto, hablo del guía, ya sea del guía en el caso de los perros del padre o de la madre, ¿no? Del tutor en el caso de los niños. Pero al final todas esas cosas influyen mucho, pero si tú eres Constante. sí, y metódico y consecuente, ¿no? Y lo que no puedes decir es si lo haces mal no vamos al parque. Lo hace mal y al final vamos al parque. ¿Vale? O sea, quiero decir que, y como estas, ves cientos, ¿no?
de cosas, o chillidos sin sentido, o bueno, solo hay que ir a un parque infantil y observar un poco. O Ya, sea, ya. Y entonces para ti, ¿tú dirías que la constancia es uno de los puntos más importantes sí, de enseñar? sí, el ser constante es importante. Y tener límites y... Bueno, los límites, las normas y los límites para mí son claves, ¿vale? O sea, tiene que haber normas y tiene que haber límites, ¿vale? Algo que he visto con los perros nuestros es como, porque ya tenemos 3. Y yo empecé con Leo en mi piso y no era muy, no, yo no era tan, no tenía tantas normas. Era Ujú. mi primer perro y igual le daba demasiado cariño. No, no diría que he sido de los peores, pero cuando empecé a vivir aquí con mi marido, él ha tenido muchos más perros y tiene más claro los límites, como Ujú. no salir de la cocina o cuando estén en el coche no pueden bajar. Y he visto que tener unas pocas reglas muy, muy claves enseña como que así funciona el Sí. mundo. Y tengo la sensación que hay unos perros o niños o personas que como no tienen muchos muy claros límites que siempre quieren tener como, bueno, hasta ese momento, o hay excepciones para Ujú. todo. Eso nos confunde mucho. Sí, al final lo que acabas de decir, al final como no hay unas normas y no hay unos límites claros y no hay un mandato claro, mido, o sea, y voy tanteando un poco. Bueno, a ver si Hoy lo si hago consigo, esto, a ver si hoy, y ahí es donde viene la constancia. Hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. Yo, por ejemplo, a mí cuando me viene un cliente, por poner un ejemplo, con un perro con ladridos, siempre hago unas valoraciones y demás, pero y dentro de esa valoración, bueno, ¿y qué has intentado hasta el momento? Y cuando el cliente me responde nada, digo, maravilloso, ¿vale? Porque vamos a empezar de cero. Es que lleva 1 año y medio ladrando, no pasa nada. Ahora, cuando me viene un perro con 1 año y medio ladrando y yo le pregunto qué has intentado hacer, pues le he reñido, le he encerrado, le he puesto un collar, y ha intentado hacer 7 cosas u 8 cosas y al final con ninguna ha conseguido. Al final el perro lo que ha entendido es, bueno, van a intentar algo, me van a corregir 4 o 5 veces, yo insisto, insisto, y ahí lo que le han hecho más resistente a lo que es la corrección, probablemente el perro ha incrementado la insistencia, o sea, ha incrementado la intensidad del ladrido, la tenacidad del ladrido, la duración. ¿Por qué? Porque han intentado hacer muchas cosas y han ido cediendo en todas. ya, Eso es un programa de refuerzo intermitente. Y un programa de refuerzo intermitente sirve para lo bueno y sirve para lo malo. Al final, un programa de refuerzo intermitente fija conductas, pero no fija solo la conducta que tú quieres. ya, ¿Vale? Entonces, esto pasa muchísimas veces, como con lo de tirar. Estás enseñando al perro a no tirar de la correa y tú tienes que hacer X ejercicio y unas veces lo haces y otras veces no lo haces porque es que hoy voy cansado, tengo prisa, no me apetece, sin más, simplemente no he tenido buen día. Claro, pero lo que estás haciendo es una intermitencia, es unas veces te pones serio para que el perro no tire, otras veces le dejas tirar y al final el perro lo que entiende es yo insisto que al final consigo tirar. y algo que a mí me ha explicado muy claro eso es así se funciona el, ¿cómo se dice? Gambling, como Las Vegas, cuando Ah, haces vale, los juegos. claro, eso es, Es como eso es. los solo ganas de vez en cuando, Es un pero eso programa de te refuerzo hace, intermitente. sí, Sí, te sí, hace más adicta. eso Si es. cada vez recibes, lo han explicado como si yo pongo 5 céntimos en una máquina y sale 10 céntimos, después de 20 veces me aburro y no voy a seguir. Pero si pongo 5 céntimos y no sale nada y de repente sale 20 euros, es como me emociona. Ujú. Y Sí, así sí. funciona con perros si de vez en cuando eres muy flexible, o digo con perros, pero a mí me flipo con lo tan claro es con nosotros mismos, porque nosotros lo hacemos. Estoy de dieta, pero
hoy voy a comer esto. Es como, sigo con la adicción de Sí, hay sí. premios. Sí, es lo que estás diciendo de la tragaperra es así. De hecho, es un ejemplo que se pone muchas veces. Las tragaperras funcionan por programas de refuerzo intermitentes. El programa de refuerzo constante, digamos que es cada vez que aparece lo que quieres, te premian, ¿no? O sea, yo le mando, en el caso del perro, yo le mando sentarse, se sienta, le premio. Le mando tumbarse, se tumba, le premio, ¿no? En la máquina sería, yo echo la moneda, me toca, echo la moneda, me toca, vale. Programa de refuerzo constante es más vulnerable a la extinción. Quiere decir que es mucho más fácil extinguir esa conducta. Si siempre que meto a la máquina me premian, cuando dejen de premiarme y se mantenga unas cuantas veces sin premiarme, pues lo dejaré. Sin embargo, y lo mismo pasa con un ejercicio de obediencia o con un problema de conducta o con lo que fuese. Sin embargo, si yo echo 10 veces 10 monedas y me toca en la tercera, en la séptima y en la décima, esa expectativa de cuándo va a llegar, ¿vale? Y luego ya viene la intermitencia por tiempo o por repeticiones, ¿vale? O sea, luego ya viene el que cada 10 veces que meta o cada 10 veces no, cada un número de repeticiones, pero incluso ese número de repeticiones es variable. Cuanta más variabilidad, más genera esa expectativa y más genera una adicción o más fija una conducta. Por eso, cuando nosotros empezamos a enseñar ejercicios o a enseñar cosas, empezamos con un refuerzo, un programa de refuerzo constante, pero luego esto pasa a un intermitente. ¿Por qué? Muy Porque importante. eso es. Porque uno, para no pasarnos toda la vida teniendo que dar premios cada vez que el perro hace algo, y dos, porque esa intermitencia es la que va a fijar la conducta. Y cuando tú fijas una conducta con un programa de refuerzo intermitente, es mucho menos vulnerable a la extinción. Yeah. O sea, es muchísimo más difícil extinguir esa conducta luego. ¿Vale? Esto es importante. De hecho, esto es un paso en el que a veces se comete el fallo. Bueno, muchas veces yo igual tengo clientes que me dicen, Roberto, ayer salí sin ningún premio. A ver qué tal. Le dije, mal, ¿verdad? Claro, o sea, tú no puedes pasar de un programa de refuerzo constante a un no programa de refuerzo. Debemos de ir de forma progresiva y haciéndolo en el momento que corresponde. Y además el refuerzo nunca se debe de extinguir. O sea, el refuerzo como tal nunca debe de extinguirse. Habrá diferentes reforzadores. Yo siempre digo, y a mí me apasiona lo que hago, pero si yo me levanto todos los días a las 9 de la mañana, trabajo hasta las 9 de la noche, pasa un mes, no tengo refuerzo. Y yo siempre digo que el refuerzo del humano es muy triste, ¿no? Porque al final son euros, ¿vale? Es triste, Vale. pero es así, ¿no? Que luego con esos euros nosotros conseguimos otras cosas, ¿vale? Pero nuestro reforzador son los euros. Si yo voy a trabajar un mes, no obtengo euros, 2 meses no obtengo euros, la motivación con la que voy a ir, la predisposición, todo va a ir disminuyendo hasta que llegue un momento que diga, no lo hago, Yeah. ya no voy. Pues en el perro pasa lo mismo. Lo que pasa que luego tú puedes, bueno, ¿y qué tengo que estar con salchichas toda la vida? No es necesario. Unas veces será un reforzador de comida, otras veces será una caricia, otras veces será un juguete, otras veces hay mil formas de reforzar a un perro. Un perro que quiere llegar donde otro perro, yo le pido que me mire y cuando me mira le dejo llegar donde el perro, ya está siendo reforzado la acción de llegar al perro. Pero claro, todo eso son reforzadores cuando no es todo un cachondeo Yeah. y un hago lo que quiero cuando quiero. Algo que he aprendido muy claro de ti es cómo usar los momentos que son como en sí un regalo. Porque, por ejemplo, Kuma le encanta jugar con otros perros. Y para mí es el momento más complicado porque no sé cómo mantenerle. Porque va corriendo y es como no me mira, Pero es el momento más clave para enseñarle algo. Porque el premio está ahí. No Eso tengo es. si tengo 3 segundos de su atención, es como, vale,
juega. Y luego traerle otra vez y, vale, juega. Eso es el mejor premio que le puede... Entonces, si no uso esos momentos, estoy como malgastando un buen premio. Sí, Y sí, sí. estaba pensando en eso con los niños, porque, por ejemplo, hay muchos padres que siempre dan un postre después de comer. Pero si utilizas ese postre para algo, como cuéntame algo de tu día o ayúdame a poner los platos en el lavavajillas y luego comimos para utilizar ese momento porque el premio va a llegar o sí. Entonces, úsalo para enseñar algo que es muy importante enseñar. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, el principio Premac es eso, ¿no? Bueno, No sé eso qué es Premac. es interesante. Es el estímulo de menor probabilidad de aparición refuerza el de mayor probabilidad de aparición. Dicho ¿quieres el helado? ¿Quieres esa tarta? Perfecto, cómete las lentejas. Yeah, ¿Vale? Para obtener eso, ten esto, que es lo que estamos hablando de la perra. Kuma, ¿quieres fiesta con esos perros? Sí, ok, pues mírame, siéntate, ven conmigo y luego lo obtendrás, ¿vale? O en el caso del niño lo que decías, venga, pues ayúdame a guardar los platos en el lavavajillas y luego te comes el postre, ¿vale? O sea, haz lo que no te gusta tanto y obtendrás eso que te gusta tanto, ¿vale? Ese es el principio de Premac. y funciona también en nosotros mismos. Como he leído que es un poco más complicado premiar a ti mismo porque ya sabes muy claro y es más fácil como evitar cosas o intentar Sí, manipular a ti mismo, pero funciona como es el que más no me gusta hacer, pero voy a dar a mí mismo ese premio de... sí funciona. Lo que pasa es que yo creo que la dificultad es que al final, bueno, pues podemos buscar un atajo. Yeah, Bueno, es que, ¿por qué? Porque al final nosotros lo tenemos muy fácil. Si el premio nos le damos nosotros mismos, yo me le puedo dar ya. yeah, No tengo por qué esperar, ¿no? Esto es como cuando yo a veces digo cuando tú eres autónomo o cuando tú eres autónomo en un momento dado podrías coger y decir, va, hoy no me apetece ir a trabajar, no voy. De hecho, hay mucha gente que no puede ser autónomo o tener una empresa, o llamémoslo X, ¿no? Ser su propio jefe porque no tiene esa capacidad de autoexigencia. yeah, Uy, hoy me levanto con... hace gris y me levanto con poco ánimo. Llamo y no voy a trabajar. yeah. No Que- funciona para el trabajo. No, Igual vale. para ti funciona bien, pero Sí. el trabajo no sigue. Pero el trabajo irá disminuyendo. Pues, pero lo puedes hacer, Yeah, porque tú eres tu jefe. Probablemente al cabo de un tiempo no podrás hacerlo porque ya no tendrás a dónde no ir, porque probablemente lo que no tengas es trabajo, ¿no? Pero al principio lo podrás hacer. Esto es lo mismo. Yo para conseguir algo, bueno, voy a hacer esto y me doy esto otro. Bueno, o directamente me lo doy sin hacerlo. yeah, Eso es a lo que voy que a mí no me cuesta. O sea, yeah. por cómo me han educado de crío, o por cómo soy, que, bueno, hay que hacer esto y luego obtendré esto. Yo creo que también cuando entiendes cómo funciona con los premios y todo eso, es muy difícil no hacerlo, porque es como si entiendes muy claro que nunca voy a llegar a mis metas, si siempre doy premios antes o Sí, o atajas o... sí, Puede ser. o confundo los señales, el timing, el momento cuando das el regalo. A veces, si no es en el momento perfecto, es como no está tan claro y Sí. empiezas a desviar. Esto es un poco fuera de lo que estamos hablando, pero para mí eso me ha enseñado mucho. Han hecho un training, un juego Ujú. de cada vez que yo tengo 20 personas aquí y digo a uno, tú sales de aquí y vamos a elegir un comportamiento que queremos. Por ejemplo, tú tienes que ir ahí, tocar esa planta y ya. Entonces,
tú no sabes lo que tienes que hacer, pero cuando entras, yo te voy enseñando con un clicker. Yo tengo uno aquí, con esto. Entonces, vas yendo a la lámpara, no hago nada. Vas yendo hacia ahí y clic. Vas arriba, no hay nada. Vas abajo, hay clic. Pero si en el momento que vas abajo hago clic y justo empezaste a girar, ya vuelves a esa reacción igual durante 20 minutos, porque tú pensabas que ahí no y aquí sí. Solo porque he hecho el regalo en el mal momento. Igual con un perro es tan claro, porque un perro entendemos que piensa muy simple. Pero los niños también, o si el niño está llorando y dices, oh, pobre, ¿qué pasa? O un perro que está temblando y dices, ¿tienes miedo? Ven conmigo. Y es como, ah, vale, voy a temblar mucho más. Y ahora el perro siempre tiene miedo de todo. Sí. En cuanto a eso del miedo, por ejemplo, al final, tú por reforzar no vas a hacer que el perro... O sea, al final lo que estás reforzando es la respuesta conductual ante el miedo. ¿Vale? Yo cuando tengo miedo de algo, puedo bloquearme, puedo temblar, puedo hacer una conducta de huida, de escape, o puedo intentar enfrentarme a ello. ¿Vale? Si una conducta de huida o de escape, esa misma conducta en sí misma está siendo autorreforzante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si a mí, por ejemplo, los aviones no me gustan, ¿vale? Si yo, de la que empiezo a subirme al avión y empiezo a notar esa sensación de miedo, ese malestar, cojo y me voy, la acción de alejarte, de huir, de escapar de esa situación, ya está siendo autorreforzante. Porque en el momento que yo me voy bajando de las escaleras del avión, me voy relajando, eso es, eso es fiesta, ¿vale? O sea, tienes una sensación de liberación, ¿vale? Con lo cual, la acción de huida está siendo reforzante. En el perro lo mismo, si yo al perro le pongo, me da igual, una moto, al perro le da miedo la moto, ¿vale? Y luego hay que tener cuidado que muchas veces confundimos otras conductas con el miedo. No todo es miedo, ¿no? Ahora que he puesto la moto, porque hay perros que igual ven una moto y cuando ven la moto lo que hacen es alterarse ¿vale? No hablo de miedo. Y el perro de la que quiere alejarse de la moto porque tiene miedo, yo le acaricio y le alejo de la moto. Lo que yo le estoy haciendo es, cuando tengas miedo, aléjate, ¿vale? Yeah. ¿Yo voy a hacer que tenga miedo a la moto? No, pero lo que voy a hacer es que su respuesta, cuando algo le da miedo, sea la huida o sea el escape, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues deberíamos de tratar de hacer otras cosas, ¿vale? No vamos a entrar aquí, que si no podemos estar... Pero, Vale. pero ahora que has dicho esto, o el timing también es importante, ¿sí? Que es el marcador, ¿no? El clicker al final es un marcador de conducta correcta, es lo que utilizamos para decirle al perro que está bien. Yo en mi día a día utilizo mucho un muy bien, o la palabra que se quiera, ¿no? Una palabra, más que nada la gente no anda con clickers, si le tengo que decir premio clicker Correa, al final me mandan de Eso paseo, me pasó ¿no? a mí. Pero bueno, el clicker está muy bien para ciertas cosas, ¿eh? Y para ciertas cosas sí lo utilizo. Pero al final es un marcador de conducta correcta. Es cierto que si yo marco la conducta, como bien has dicho, yo le pido al perro que me mira, deja de mirarme, mira en dirección contraria y ahí le digo yo muy bien, o clico, lo que acabo de darle, la información que le acabo de decir es mira hacia el otro lado. En el caso del miedo que estábamos hablando, si lo hacemos con un clicker, si mi perro ve la moto y de la que ve la moto da un paso hacia adelante y luego da otro paso hacia detrás y yo clico con el paso hacia atrás, la información que le acabo de dar es de irnos hacia atrás. Sin embargo, si yo hubiese clicado cuando el perro ha dado ese paso hacia adelante, lo que le capturo es la acción de ir hacia adelante. Yeah. ¿Vale? Es que es ahora que lo estoy haciendo, porque me parece muy claro, vale,
el timing es importante. He visto vídeos donde están enseñando perros y parece, no sé, por qué este va mal. Pero en el mundo real es difícil. Es como no, es algo que tienes que aprender. Sí, y entrenar. Sí, Sí, sí. sí. Es como jugar tenis. Es que no sale la primera. Claro. Entonces, es frustrante porque sabes que es muy importante para comunicar con el perro, con el niño, contigo mismo, pero a la vez, en el principio vamos a fallar y tienes Sí. que tener paciencia y saber que si vamos llegando a la información clara, con más tiempo, con más energía, con más paciencia, ya transmite la información al perro, al niño, a ti mismo, pero tienes que tener un poco de paciencia porque no es tan fácil. No, claro, al principio cuesta. Además, yo creo que hay dos partes, que es una, el tener muy claro cuándo debes de hacerlo y muy claro cuándo no debes de hacerlo. A veces nos Ya, pasamos, o sea, quiero decir, a veces eh, voy tarde. Pues si voy tarde me callo. ¿Vale? O sea, quiero decir, el perro ha dado la conducta correcta, entre que yo he recibido que la ha hecho bien, lo he procesado y he ido a decirle que lo está haciendo muy bien, ha dejado de hacerlo. Pues ya está, no pasa nada. Porque es mejor no decir nada que decirlo a destiempo. vale, sí. Y luego, por otro lado, digamos, en el caso de un clicker o demás, la parte mecánica. O sea, la parte de dar, que por ejemplo, para eso que dices del tenis está muy bien. Tú estás con el tenis, ¿vale? Coges un clicker y tienes que unir el golpeo con el clicker. Ya. Y es una forma, esto se hace en ejercicio más sencillo, se hace, por ejemplo, con una pelota de tenis botándola. Y tú tienes que clicar, ¿vale? Cuando, y además se hace, primero lo haces tú contigo mismo, pero luego lo haces con una tercera persona. Y tú tienes que clicar cuando la pelota toca el suelo o cuando la pelota la vuelve a coger la persona. Y tienes que hacerlo en ese preciso momento. Y ahí entrenas la parte mecánica. Vale. Porque está la parte mental, que es el saber cuándo tengo que hacerlo, pero luego está la parte mecánica de la acción. Ya, yo creo que ¿Vale? para mí ha sido muy complicado primero entender cuándo, porque igual en principio no entendía que, por ejemplo, acariciar mi perro cuando está temblando está enseñándole a temblar más Ujú. o a un niño o cualquier cosa. Y luego, por ejemplo, cuando Kuma me mira y tengo que hacer clic porque me está mirando cuando digo su nombre, pero como estoy todavía, sí, es cuando le digo su nombre, no solo cuando empieza a andar o algo así. Entonces, es como empiezo a A mezclar mezclarlo. las mensajes y no hago, por ejemplo, come, digo, ven. Y tengo que hacer clic cuando está en camino a mí, cuando empieza a venir. Pero confundo y lo hago cuando llega. Y eso se confunde. Sí, en el fondo, ¿está mal en este ejemplo? No, no está mal. Sí es cierto que en fases iniciales, sobre todo, está bien marcarles que la acción de empezar a venir es correcta, pero tampoco está mal que tú le marques como correcta el sentarse delante de ti. Sí, los dos. O sea, no está mal. Y Vale, olvidó que tiene que sentarse, por ejemplo. vale. Y hago clic cuando llega y ahora es como, pero tienes que sentarte. Ahora siéntate. A ver, eso es por cómo, o sea, está claro que cuanto mejor lo hagamos, mejor. Y cuanto más, en el caso de sentarse, por ejemplo, es para la llamada cerrada, para bloquear la posición del perro, para que el perro no nos pase de largo, no haga me acerco y me voy rápido, o sea, digamos, al bloquear al perro en sentado delante nuestro en la llamada, lo que haces es que sea más difícil, no imposible, pero es más difícil que nos pase de largo, que haga un tocar y me voy, ese tipo de cosas, ¿vale? Ya, y lo mismo con niños. Sí, 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 al final. Por ejemplo, en el caso del miedo que comentabas, ¿no? De acariciar cuando tiene miedo y demás, en un niño, bueno, en un niño puede ser diferente porque tú a un niño le puedes hablar, le puedes decir tranquilo, no pasa nada y lo puedes apoyar de alguna forma. Incluso en el perro, si yo preveo una situación que a mi perro le puede generar miedo, me puedo anticipar.
y puedo acercarle a mí, ¿me explico? O sea, puedo cubrir una parte afectiva, una parte de vincularle conmigo, que le transmita más seguridad. Hmm. Por eso es importante que el perro confíe en el guía, Yeah. en el tutor, en el dueño, como nos queramos llamar, ¿no? Es importante. Pero ahí debo de haberme anticipado. O ahí le puedo transmitir esa seguridad yendo hacia lo que nos da miedo. O sea, ahí es una línea fina. Es una línea fina. ¿Y tú ¿Vale? crees que eso tiene mucho que ver con la energía que transmites? Sí, mira, a mí me pasó hace años, por ejemplo, con una misma perra. Estábamos entrando a hacer un tema de polizones en un barco. Un barco es de estos de carga que llevan coches y demás. Yo nunca había entrado. Y cuidado la primera vez que entré. O sea, es súper hostil. O sea, porque además, claro, están en el puerto, tienen 6 horas para cargar y descargar una barbaridad de carga, ¿no? Y luego además, pues debe de ser súper caro cada tiempo extra, tanto por el personal, puerto y demás. Con lo cual van súper rápido. Luego en esos barcos los coches van anclados con cadenas y demás, y hay un ruido brutal. Y yo estaba haciendo búsqueda de polizones y uno de los perros con la que fui es una perra que es un poco sensible. Buscaba bien y demás, ya no está esta perruca con nosotros, pero es una perra que buscaba bien y demás, pero un poco sensible. Y yo me acuerdo que bueno, pues estaba entrando mi mujer con la perra. Y la perra sí estaba un poco, bueno, pues mi mujer también iba igual, un poco dudando, ¿no? Porque era la primera vez que entrábamos ahí, dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir y demás. Y la perra se estaba empezando a comprometer un poco. Y cogí yo a la perra, la metí en obediencia, la metí hacia adelante, la cambié un poquito el chip y cambió la perra. Sin embargo, si ahí sigue mi mujer con ella o yo cojo a la perra y yo también dudo, también no tengo claro dónde ir y demás, la perra ahí, por ejemplo, habría seguido cohibiéndose hasta tal punto que no hubiese hecho el trabajo. Era muy claro porque además es que fue, nada, cambio de correa, cambio de actitud y el perro cambia. O yo tengo perros con 3 dueños y tengo 3 perros. Yeah. Con uno es miedoso, con el otro es agresivo y con el otro es un perro normal, neutro. Ni Y agresivo ni eso viene miedoso. de los señales que hemos enseñado a ellos, Ahí o la energía. influye mucho, pues sí, la energía, las actitudes, el cómo tú actúas cuando tu perro, pues igual un perro con un dueño le deja socializar y el otro perro, el otro dueño, perdón, con el mismo perro no le deja socializar, tensa de la correa, ¿vale? O sea, quiero decir que ahí influye mucho. Hmm. Influye mucho. Yo hace poco en casa me estaba cuidando los perros mi padre, de repente me llama, le llamo, ¿qué tal están los perros? Nada, bien, nada, aquí les tengo a todos juntos. Digo, ¿cómo a todos juntos? Y me había soltado a los 5 que teníamos en casa. Bueno, él tan tranquilo, les soltó y estaban todos, nada, están todos muy bien. Bueno, todos muy bien, con sus tensiones y demás. Yo no suelto a mis 5 perros juntos nunca. Ah, vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 3 de ellos son machos, tienen bastante temperamento y también estoy yo. Yeah. Entonces ahí ellos cambian un poco la actitud. Yeah, yeah. ¿Vale? En ese caso fue el no saber, ¿no? O sea, quiero decir, el soltarles con total seguridad, con total tranquilidad. Es cierto que luego me mandó un vídeo código, hombre, tranquilos, tranquilos no están, pero bueno, ya está, guárdales y no les vuelvas a soltar los 5. Yeah. Vale, pero sí, sí cambia el cómo el perro responde en base a la actitud y la energía que nosotros transmitimos. ¿Y tú has visto trabajando con clientes como la misma energía entre el perro y el dueño, como si uno es muy ansioso, muy nervioso? Sí, ¿Tú ves eso mucho? sí. De hecho, pasa muchas veces. Lo que más me encuentro es energías nerviosas. Quiero Yeah. decir, ahora que hablamos, dueño muy nervioso y perro muy nervioso. Y esto no suele ser bueno, quiero decir, porque se retroalimentan. Yo ahí siempre quien tiene que bajar ese nivel de energía es el dueño, porque además energía, mucha chispa por ambas partes no es bueno. Para ti es
complicado comunicar eso porque supongo que la gente piensa que el problema es del perro, como ayúdame a controlar ese perro o ese perro tiene problemas de X. Y luego llegas tú y dices, pues tenemos que hablar de tu energía o algo así. ¿Es complicado comunicar eso o la gente lo recibe bien o...? Hay de todo, Mm, hay de todo. Te diría que cada vez más la gente está más abierta. La ya, gente igual cada vez estamos un poco más abierto a las cosas. Pero sí es cierto, hombre, y hay que tener tacto a ya, la hora de decírselo. A la hora de decirle... Es igual que hay dueños que no están cubriendo las necesidades del perro. ya, Se lo digo, y se lo tengo que decir. Pero bueno, pues tienes que ser un poco... tienes que tener mano derecha, ¿no? Para hacerlo y decírselo sin que... Porque también la gente enseguida nos ofendemos. ya, O sea, quiero decir que... ¿Vale? Hace poco he tenido un caso una perra muy nerviosa, un dueño muy nervioso y demás. Y además él ya tenía ciertos años y me decía, sí, hombre, ahora voy a cambiar yo, ¿no? Pero al final lo está haciendo. sí, ¿Vale? O sea, quiero decir, sí, sí. De hecho, nos ha costado y le ha costado. ¿Vale? Y yo lo he dicho muchas veces. Y luego al final, muchas veces, también la gente igual como que es una excusa, ¿no? Que no es una excusa, que yo no te lo digo por excusa. Si vamos a buscar diferentes alternativas para que tú cambiando lo menos posible intentemos hacer cambiar al perro. Pero es que es clave el cambio también por parte del dueño. No en todos los casos. Hay en casos que sí, hay en casos hablo de un cambio tan de comportamiento. Cambiar tenemos que cambiar en ciertas cosas, está claro. Si no necesitásemos cambiar, el perro sería que lo está haciendo todo bien. ya, ya. Nosotros lo estamos haciendo bien y el perro también. Pero en este caso de energías y demás, sí es cierto que el dueño tiene que... Y este señor le costó, pero ya hace poco he estado hablando con él, porque bueno, ya es uno, a cada 15 o 20 días le llamo a ver qué tal va y demás. No, no, bien, bien, ya he entendido, claro, ya he cambiado yo, ya el perro. Digo, bueno, bien, vamos en la línea. Es Así que de que, alguna manera un perro es un espejo. Aprendes mucho de ti mismo viendo cómo responde el perro. Es como, ah, vale, que yo también soy así. bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que el perro se parece Sí, al y dueño y demás. se nota Y muchísimo. sí, claro que hay cosas, claro que, bueno, pues como tu hijo se parece mucho a ti. O sea, quiere decir, al Ya, ya. final, hombre, no es lo mismo, ¿vale? Pero sí, sí, claro que hay cosas. Y luego, muchas veces, ¿no? Esto es más de mi mujer, ¿no? Pero el perro, este perro ha venido como este caso yo que te he comentado de este señor que era muy nervioso y tal. Digo, que esta perruca ha venido para que tú aprendas a relajarte, ¿no? O sea, quiero decir que a veces también el perro y el carácter pues vienen para enseñarnos cosas o para Ya. que nosotros tengamos que aprender. Dice, sí, sí, a mis 70 voy a aprender. Yo digo, bueno, pues oye, nunca es Es el tarde, ¿eh? día, es el Claro, momento. eso es. Y no solo el energía, no es solo tu energía, pero esa otra cosa que veo con muchos vínculos del coaching es tu entorno, tu comunidad. Que cuando, por ejemplo, la manada, cuando los otros perros Ujú. o la otra gente en casa, es como cada casa, cada familia, cada grupo de amigos, cada empresa tiene una energía. Y si la energía entre esa empresa es buena, es tranquila, es como cada persona que entra, es más fácil que ellos fluyen con esa energía. Para mí es una manera muy, muy importante para explicar lo importante que son tus amigos o que quitas las personas tóxicas de tu vida porque te influyen mucho, no solo en ti, pero en cada persona que entra a tu grupo de amigos. Entonces, hay una manera de, no solo para ese momento, pero tienes que cuidar el entorno, la manada. Sí, sí. Aprende, los perros aprenden mucho de los otros. Vosotros utilizáis vuestros perros para ayudar a enseñar. Sí, nosotros concepto manada como tal no, ¿vale? Nosotros lo que sí hacemos es utilizar nuestros perros para otros perros que tienen problema de conducta. Digo manada que no porque yo sé, hay
a veces hay gente que igual sueltan los perros en manada, ¿no? O sea, Vale. Yo ese concepto como tal no, pero sí nosotros pues metemos los perros o incluso a veces ayudamos con nuestros perros que no tienen miedos a perros con miedos. Pues te vas de paseo con tu perro que no tiene miedo a pasear por la calle, y un perro que tiene buena relación con perros, o haces que tenga buena relación con tu perro y luego le sacas con ese perro a la calle y le ayuda. Yeah. ¿Por qué? Porque tu perro va tranquilo y entonces el otro va viendo que no pasa nada, va imitando la conducta del otro, va jugando incluso con tu perro. ¿Vale? Lo utilizamos para eso, lo utilizamos para temas de sociabilizar, sí, eso sí es importante, sí. Al final esto es como y luego esto de cara a utilizar el perro, de cara a la energía, pues sí, también yo creo que es importante. O sea, al final si tú tienes un perro que tiene un buen carácter y le metes con dos perros que tienen mal carácter y haces una manada de ellos tres, es muy probable además que el que tiene buen carácter acabe con mal carácter. Va a ser más fácil eso a que los otros dos tengan buen carácter, sí. Suele pasar. Entonces, de hecho, tú cuando tienes un perro que guarda en una finca y metes un perrillo y quieres que guarde, ¿qué haces? Le dejas con ese para que le vaya imitando la conducta de ladrar en la valla, de buscar en el perímetro, ese tipo de cosas. Sí, dicen que los perros aprenden mucho de copiar. Sí, por imitación. Sí, luego, ¿qué pasa? Que hay veces que cuando lo hacen por imitación muchas veces no hay una comprensión muy clara al principio, pero bueno. Vale, pero sí aprenden por imitación. Por eso yo cuando tengo un cliente y me dice, voy a meter otro perro y no tiene todavía el que tiene bien educado o no le tiene controlado, le digo yo dedicaría mis esfuerzos en el que tienes y luego, perfecto, mete un segundo si quieres, ¿vale? Pero o un tercero o un cuarto, pero primero ten control, porque si no al final se te va a complicar. O sea, y al final seguro que uno va a tener unas malas conductas y el otro otras malas conductas y se van a ir pegando esas malas conductas. Las buenas, por experiencia, no se suelen pegar. Entonces ahí sí. Tú cuando enseñas a la gente ciertas cosas, ¿pasas mucho tiempo explicando el por qué? ¿O lo haces así y solo si te preguntan el por qué? Bueno, me gusta explicar el porqué de las cosas. A mí me gusta entender el porqué de las cosas. Y como a mí me gusta entender el porqué de las cosas, me gusta explicarle a la gente el porqué de las cosas. Porque considero que cuando uno sabe el porqué, a mí que me digan, cuando pase esto, haz esto, no me entusiasma. Ahora, cuando pase esto, vamos a hacer esto, por esto, para esto, en estas situaciones y ahí yo comprendo algo, lo comparto, lo veo lógico, lo veo correcto y lo voy a hacer mucho más cómodo y mucho más a gusto. Y entiendo que esa es la forma en la que, bueno, pues en la que debe de ser. Entonces yo a mis clientes, alumnos, llamémoslo X, sí me gusta explicar el porqué de las cosas. Vamos a hacer esto, por esto, para esto, ¿vale? Porque luego entiendo que ellos lo van a hacer mucho más a gusto. Y pega más, es como no te olvidas porque entiendes el porqué. Eso sí. Y estarás más conforme con hacerlo. De hecho, yo tengo muchísimo cliente, profesor, psicólogo, y muchas veces cuando empezamos a dar clase con este perfil de cliente, me dicen, tiene todo el sentido, Roberto. Si esto, digo, ya, si es que eres psicóloga, o sea, si es que o psicólogo, si lo tienes que tener muy claro, o profesor, ¿no? Pero si simplemente les dijeses, haz esto y punto, no entraría en esa comprensión. ¿Vale? Yo creo que además si tienes un poco más background con psicología y cosas así, mejoras más rápido, ¿entiendes? Como coges las lecciones más rápido con los perros, con los niños, porque no es la primera vez que lo has escuchado, porque tienes ya más fondo de... Sí, es su base, o sea, quiero decir, al final yo tengo mucho maestro
Y al final me dicen, sí, sí, es como los niños. Digo, sí, pues yo te tengo que enseñar ciertos matices, pero lo que hemos hablado antes, la base del aprendizaje es la misma. Mm. O sea, es exactamente la misma. ¿Qué crees que es lo más importante que has aprendido de los perros? Bueno, es una buena pregunta. Yeah. Mm, No sé, la adaptación, la adaptación podría ser una cosa que he aprendido de ellos buena. Bueno, es que tiene muchas cosas. El, mm, el carácter, cambiar igual un poquito el carácter, ser más liviano, vamos a decir, o bueno, no sé, sería una pregunta para reflexionar. Vale. Pero bueno, así a voz de pronto te podría decir el adaptarte a las cosas, bueno, el tantear un poquito antes de no ser tan impulsivo igual en ciertas cosas. Paciencia Sí, el ser paciente, el ser constante. constante. Y luego ya no ser paciente, sino porque la paciencia yo diría que no es mi mayor virtud, pero entender que todo tiene un proceso. Mm. ¿Vale? O sea, quiero decir, yo tengo clientes que me dicen, ¿qué paciencia tienes? 10 horas Digo, bueno, no es paciencia como tal, sino es entender que tiene un proceso. Mm. ¿Vale? O sea, que desde que empiezas en un punto A hasta que llegas a otro punto, pues lleva un proceso. Hay muchos puntitos entre uno y otro. Eso es. Entonces, a no frustrarme o a no quedarme en no dar importancia además a lo que se está haciendo mal, sino dar importancia a lo que se está empezando a hacer bien. Mm. Eso podría Como ser ver otra la cosa. imagen desde más lejos. Eso es. Mm. Mm. Han enseñado varias cosas. ¿Y qué crees que es lo más importante que entienden la gente en general? ¿Cuáles son los errores más importantes que hacemos? Pues yo creo que el exceso de humanización Como tratando los perros demasiado como humanos. sí, el exceso de permisismo, ¿vale? Humanización y permisismo. Y luego, por otro lado, y muy importante, hay un perfil de propietarios que sí, pero luego hay otro perfil que no nos planteamos los recursos que realmente, o las necesidades básicas que tenemos que cubrir de los perros. O sea, es como que el perro tiene que adaptarse a mí, tiene que cubrir mis necesidades, pero sin importar las que yo cubra de él y las adaptaciones que yo haga hacia el perro. Y esto es importante. Mm. ¿Vale? O sea, quiero decir, meter un border collie en un piso y que salga 1 hora al día, pues si lo raro es que tengas piso. Yeah. ¿Me explico? O sea, Yeah. y digo border collie por decir, podría decir otras razas, pastor belga malinois, que ahora está muy de moda. Pero los border collies están en... Hay muchísimos. Hay muchísimos. Hay muchísimos y es un perro, cuidado, son muy buenos perros, pero son perros con unas necesidades mentales más que físicas. O sea, quiero decir, no es tanto de hacerle correr o de hacerle, sino es hacerle trabajar ese coquito que tiene, que además es un perro inteligente, ¿no? Pero Y eso es cuestión de tiempo. Necesitas tiempo para... claro, saber qué hacer, pero luego necesitas tiempo. O sea, al final, si yo trabajo 12 horas al día, no tengo nadie de apoyo y lo único que voy a poder sacar al perro es 3 veces al día, 20 minutos, media hora, pues el border collie no es el perro más adecuado para mí. Entonces, si a eso le sumo un exceso de humanización, una falta de normas, una falta de límites y demás, pues tenemos un buen cóctel. ¿Puedes explicar lo que es humanización de un perro? ¿Cuáles son las cosas que hacemos para humanizarlos? Bueno, pues no cubrir sus necesidades de perro en cuanto a sus actividades físicas, actividades sociabilización con otros congéneres,
que tenga una estructura en cuanto a normas y en cuanto a límites, pero adaptadas a ellos, no a nosotros. Un exceso de sofá pegado a mí y 25 besos por minuto. O sea, todo ese tipo de cosas al final es lo que hace un poco que le humanicemos. Al final el perro, pues hay que tratarle un poquito más como un perro, y no lo digo de una forma despectiva ni muchísimo menos. O sea, quiero decir, al final un perro necesita menos sofá y más oler en el prado. Necesita menos besos y más interactuar con otro perro o estar o dejarle que explore o que corra. O sea, menos besos y más nos vamos adaptado un poco a la vida humana, pero nos cogemos y nos vamos a correr o a andar en bici o a hacer una ruta al monte. O sea, necesitan otras cosas que nosotros muchas veces nos creemos que con tenerle todo el día pegado a nosotros, dándole mimos... Eso es lo que queremos nosotros, igual. Claro, eso es. Si es que al final lo que hacemos es cubrir nuestras carencias con el perro. Y bueno, me parece bien si la gente se compra el perro como un animal de compañía o como mascota, que yo es una palabra que no me gusta nada, ¿no? Pero prefiero animal de compañía. Vale, y entiendo que me compro el perro como animal de compañía y quiero que él también cubra un poco mis carencias afectivas. Vale, perfecto. Pero una cosa es un poco y otra cosa es un mucho. Y luego, pues también algo que no se hace nada o se hace muy poco es la elección del perro. ¿Vale? O sea, quiero decir, me da igual ya de raza o mestizo, no voy a entrar en polémicas. Vamos a dejar eso estar, pero sí hablo en el temperamento del individuo. Yeah. Quiero decir, si yo soy una persona que tengo poco carácter y tengo poco tiempo y no voy a tener unos recursos para ir a un centro de adiestramiento, a trabajar con mi perro de forma regular, etcétera, etcétera, pues no me puedo coger un perro con un temperamento fuerte, con un nivel de energía alto, con unas necesidades de adiestramiento, porque estoy tirando piedras contra mi tejado. Necesitaré un perro con muy poco, que necesite un guía con poco carácter, que tenga unos requisitos, unas necesidades físicas muy bajas, ¿vale? O sea, porque si no, y buscar esos rasgos conductuales del perro. Igual que las personas tenemos rasgos conductuales, el perro también. Hay perros que les gusta agradar, hay otros que les gusta agradarse, hay perros que son más dominantes, hay perros que son menos dominantes. Pues lo ideal sería coger el individuo que va acorde a nosotros. O sea, una persona que tiene muy poco temperamento, pues no debiera de tener un perro con un temperamento muy fuerte. Yeah. ¿Y la Que gente no hace mucho eso? No. Tengo la curiosidad si compramos el perro del comportamiento que queremos tener. Por ejemplo, si quiero ser más activo, igual compro un Border Collie porque de esa manera voy a tener que salir mucho, pero igual en el largo plazo no soy suficiente fuerte para mantenerlo. Puede ser. Puede ser que la expectativa de que queremos hacer algo, cogemos el perro. Bueno, si realmente o eres un atleta o bueno, igual un bulldog inglés no, pero el perro o sea, casi cualquier perro te va a poder acompañar en tu actividad física. Yeah. Salvo que seas un atleta, una persona que sale igual a correr todos los días 50 kilómetros de montaña, pues necesita un Hay perro. unos que no. Pero es que ese perfil de persona no es el que se compra un perro porque quiere hacer ejercicio. Yeah. ¿Vale? Sí pasa eso. O es que quiero un perro para que me guarde. Bueno, ¿tienes carácter para tener un perro para guarda? Porque si quieres un perro de verdad para que guarde, no vale cualquier perro. Tiene que ser un perro que tenga un temperamento fuerte. ¿Tienes tú ese temperamento fuerte o te sale mejor pagar 60 euros al mes con una alarma Prosegur y ya está? O sea, Prosegur, Securitas o X, ¿no? O sea, quiero decir que también esas cosas sería importante que las pensásemos y no, vamos, yo llevo muchos años en esto y yo creo que me han preguntado por qué perro sería el ideal 4 veces. Ah, sí. 5, no más.
Yo he hecho un test en internet Sí. antes de comprar a Leo o de adoptarle. Y recuerdo que yo quería uno inteligente, que a mí me gustaba que el perro aprende muchas cosas. Pero recuerdo que leí lo de los Border Collies y me decía como, no, estos son demasiados inteligentes y para el primer perro no, y para Ya. como que tienes que tener miedo de ir hasta ahí. Si es que el inteligente, o sea, casi cualquier perro tiene inteligencia. O sea, yo perros tontos no me he encontrado. Caraduras, muchos. ¿Vale? O sea, perros caraduras sí me he encontrado muchos. Pero quiero decir, perros tontos, o sea, claro, ¿hasta qué nivel quieres llevarlo? Si es Yeah. que nosotros, para enseñarle a que haga los 4 ejercicios, 8 trucos, ya está. O sea, Yeah. Mi idea nunca era los trucos, pero como que son sensibles a lo que, por ejemplo, a Leo siempre aprendí a entrar en el ascensor conmigo, con la bici, con mi mochila, y aprendió dónde colocarse, dónde al momento de salir, y era como súper autoindependiente en lo que yo necesitaba. Y tuve las sensaciones porque, por ejemplo, a Vigo no podemos enseñarle nada. Es que él siempre está en medio, y no digo que no es inteligente, pero esa inteligencia de vivir con otros. es diferente. Vigo dice, mira, la bici que vaya en otro. Sí, O sea, que sí. yo de aquí no me muevo. Sí, pero eso es... Bueno, pero Leo es que es más, se le ve más pispio para esas cosas y más despierto, más... Vigo se sienta y dice, ya estoy. Ni se siente, O ni se sienta, se sí, queda ahí. eso es. Para nosotros es gracioso porque son tan distintos los tres, Claro, claro, sí, sí. pero así aprendemos más. Por eso yo siempre digo la adaptación al individuo. O Yeah, sea, porque al final eso es 3 perros totalmente diferentes. yeah. Yo tengo una clase, tengo 10 perros y son 10 perros totalmente diferentes. A veces puede haber que sean parecidos, pero por norma general, no. Sí, tienes que adaptar a... Eso es. Con las bases de aprendizaje que son generales, sí, pero adaptándonos a cada uno, adaptando la técnica, la energía, eh, el nivel de exigencia, o sea, tienes que adaptar todo al final. Hmm. Si no te adaptas, esto no es como yo cambiar una rueda, pues la cambio y ya está. ¿Vale? Quiero decir, cojo la llave y ya está. Y lo único que tendré que cambiar será el diámetro de... Pero al final, en este caso, tú tienes que adaptarte a cada uno en cómo hacerlo, en cómo transmitirle, en qué te pido, qué no te pido. Hmm, Ahí yo creo que es donde está la diferencia, hmm. ¿vale? En la adaptación al individuo. Sí, al final tener un perro es como el perro tiene a ti y tú tienes a él. Es un binomio. Sí. Sí, sí. Hmm. Eso es así. Pues yo creo que más o menos he preguntado Sí, bueno. casi todo. ¿Tú tienes alguna cosa más que te gustaría transmitir a la audiencia? No, yo creo que que hemos tocado bastantes cosas. Importante, pues eso, que reflexionemos antes de tener un perro, si tenemos o no tenemos el tiempo, los recursos y demás, y si queremos, ¿vale? Porque muchas veces yo creo que ni nos planteamos el que el perro nos va a requerir pues una dedicación y un esfuerzo. O sea, que un perro no simplemente es tenerle ahí, si queremos tenerlo bien, ¿vale? O incluso aunque tengamos una finca de 2000 metros, pues el perro debería de salir todos los días, tener diferentes vivencias, diferentes experiencias. Entonces, antes de animarnos a tener un perro, que es algo maravilloso, no estoy desanimando a nadie, pero que tengamos de verdad claro si queremos y estamos dispuestos a esforzarnos en ello, en la parte que conlleva. Y una vez ya tenemos claro que si lo queremos, pues valorar qué individuo, qué tipo de perro es el que mejor se va a adaptar a nuestra vida y nosotros a darle la vida que él necesita, ¿vale? No solo es que el perro se adapte a nosotros, que yo creo que ahí es una de las
cosas en las que está cambiando el tema de la educación, de la educación, porque adiestrar al final es enseñar al perro a hacer unos ejercicios X, ¿vale? La educación es más lo que está en la convivencia, en el día a día. Y una de las cosas claras que está cambiando la educación es el que, independientemente del tipo de adiestramiento que tú hagas, yo creo que una de las cosas que está clara es que es también adaptarnos nosotros un poco al perro. No solo es el perro el que se tiene que adaptar a nosotros. Es un ser vivo, tiene sus necesidades y también tenemos que cubrirlas. Entonces, bueno, esa pequeña reflexión para que quien quiera tener un perro pues se lo piense, y quien tenga un perro que piense que también tiene que cubrir sus necesidades. Que no solo es ir a un adiestrador en cuanto a la parte de conducta y que te enseñe a que el perro haga ABC y ya está. Lo puedes hacer, pero si de verdad tienes un perro y quieres que el perro esté feliz y disfrute y demás, también tienes que cubrir un poco tú sus necesidades. Y hay mucho trabajo antes de comprar el perro. A mí no me gusta el día de comprar un perro, porque aunque lo compras, para mí es adoptar. Es un ser vivo y siempre vas a adoptar. Pero lo que estoy viendo es que hay mucho trabajo de hacer antes y luego llega a la casa y es el seguimiento. Sí, y además cuando la gente dice, ¿cuándo aprende el perro? Desde el primer minuto. Yeah. De hecho, por eso es importante que un perro esté mínimo 60 días con sus hermanos y con su madre, porque ese es un proceso en el que está aprendiendo mucho. Y una vez llega a casa con 60, 70 días, también aprende. Sí, los primeros 4 meses son... Sí, los 7 primeros meses son importantes, ¿eh? 7, 8 meses son muy importantes. Es ese periodo sensible donde el perro va a aprender muchas cosas. Mucha gente te traen los perros ya tan pronto o empiezan a traerles cuando ya tienen problemas. Ha cambiado. En esto sí que he notado un cambio y de cuando yo empecé hace 20 y algún años, claro, solo me traían perros pues que ya les habían mandado al hospital o ya problemas serios. A día de hoy la gente me trae perros con problemas, pero también me traen muchos perros. Nada, simplemente quiero que le eduquen. Yo al principio no daba crédito. ¿Qué necesitas? Nada, solo quiero que me haga un poquito de caso. Digo, qué maravilla. Que no me va a mandar al hospital. Ya no necesito el mango. No me tengo que poner 7 protecciones hoy. Sí, no, en eso ha cambiado. En eso sí ha mejorado. Y en eso, fíjate que los programas de la tele tienen, una de las cosas buenas que tienen es eso. Que han enseñado que se puede hacer, bueno, que se puede adiestrar todo tipo de perros y que se puede hacer también como una prevención para no llegar a esos. Y eso que a mí no es que me gusten mucho los programas porque hay mucha cámara oculta, ¿no? Y la gente al final se cree que en 2 horas lo tienes todo resuelto. Vale, es cierto. Y eso no es así, ni mucho menos. Pero al igual que tiene una cosa mala los programas, tienen otra cosa buena, y es que han acercado mucho el mundo de la educación canina al particular de a pie y le han hecho ver que se puede adiestrar un chihuahua, un bichón, o vamos, que se puede educar, y adiestrar las dos cosas, un perro pequeño, un perro grande, y que no hay que esperar a que el perro nos haya mordido para hacerlo. Thank you, Roberto. Nada, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que haya estado bien la charla y que le guste a la gente, que es lo importante, y bueno, pues que algo se pueda aprender. Contigo sigo el adiestramiento de Kuma, así que sigo aprendiendo. Perfecto, genial. Gracias. Chao.